Aries, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial para el mes de octubre, las 12 casas astrológicas. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito en el canal, pues qué gusto tenerte de vuelta. Un anuncio rapidito, este 29 de septiembre, martes 29 de septiembre a las 8 de la noche, hora de México y Bogotá, 9 de la noche Miami, 10 de la noche Buenos Aires, voy a estar en un directo especial aquí en mi canal, es algo que no he hecho anteriormente y pues quiero invitarte a que me acompañes este 29 de septiembre a esta transmisión en directo que voy a hacer algo muy especial y sé que te va a encantar. Déjame saber ahí en los comentarios si puedo contar con tu apoyo. Vamos a iniciar con la casa número 1 y te voy a hablar de ella inmediatamente. Vamos a ver las energías para el mes de octubre, tus energías en la casa 1. Y con esta carta del 3 de bastos aquí en tu energía, veo ese mensaje para ti en donde tú estás a la espera de algo. Y este algo que tú has estado esperando, sea un mensaje, sea un producto, sea una persona que está en el extranjero, vas a estar recibiendo noticias de esa persona durante este mes de octubre, o esa persona o situación o producto que tú estés esperando, depende de quién seas tú en estos instantes, va a estar llegando a ti durante el mes de octubre. Y es una energía muy positiva, pues porque te habla de que esa espera que has estado teniendo para que lleguen tus barcos a ti, para que lleguen las bendiciones a tu vida, va a terminar durante este mes. Es una carta muy positiva. Así es que vamos muy bien. Iniciamos la lectura muy bien. En la casa número 2 vamos a hablar acerca de tus finanzas. ¡Wow! Y mira que estamos hablando de las finanzas en la casa número 2 y tienes la carta del 10 de oros. ¡Qué maravilla esa carta! Te habla de triunfos, de éxito financiero, de dinero que va a estarte llegando. Puede ser dinero también que llega a ti por medio de familiares, un trabajo que sea familiar para ti. Podría ser una habilidad o una vocación que estás teniendo o que estás desarrollando durante el mes de octubre o que ya vienes trabajando en ello. Si particularmente haces algo como artesanías, generas tus propios ingresos, ya sea que seas emprendedora, emprendedor y tengas tu propio negocio. Pero va a ser un mes en donde las finanzas se ven muy bien aspectadas, donde las finanzas tienen muy buena entrada de dinero. Y esto es muy bueno porque particularmente aquí veo que se afecta la familia. Por eso es ese mensaje de que te llega dinero de parte de la familia, llega dinero por un negocio que tengas con la familia. O si has estado esperando que llegue dinero, algún familiar te dijo que te iba a enviar dinero del extranjero, va a estar llegando a ti durante el mes de octubre. Si sale una carta pesada, una carta negativa, no te preocupes, yo la voy a aclarar. Vamos a ver cómo va a estar en tu casa 3 la comunicación para el mes de octubre. Mira, Aries, parece que ahí es donde va a haber un conflicto y voy a sacarte otras cartas más para aclararte esto. La carta del 5 de bastos habla de una energía de conflicto, de mucha competencia, también de dificultad. Y esto podrían ser problemas tal vez que estés teniendo durante el mes con respecto a cómo te estás expresando. Va a haber un planeta retrógrado muy fuerte que no vamos a traer esa energía durante el mes de octubre, pero eso podría ser entonces lo que también complique tu comunicación, Mercurio, ya te lo dije. Así que esto simplemente es una advertencia. Recuerda que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, somos los capitanes de nuestra vida y nosotros tomamos la dirección que a nosotros nos beneficia o la que nosotros querramos. Esto solamente es una guía de lo que viene para que puedas corregir el rumbo. Y pues ya sabes que aquí pueden haber problemas con la comunicación durante el mes de octubre y el llamado para ti es para que tengas cuidado con lo que expresas cuando mandes mensajes de voz, cuando escribas mensajes ya sea de texto, para que tengas cuidado de que la intención se comprenda y no se preste para malinterpretaciones la comunicación porque podría generar dificultad o conflicto. ¡Wow! Mira, mira tú, en otro mazo completamente distinto, este es mi mazo para, mi otro mazo para el mazo del después se llama, sale exactamente la misma carta, el 5 de bastos, pero aquí, buscando la solución, el problema y el conflicto se resuelve. ¿Por qué se resuelve? Porque ya de antemano tú estás advertida, estás advertido de que podrían existir problemas de comunicación con tu mensaje, preferiblemente que mandes una nota de voz a que mandes mensajes escritos, porque algunas veces lo que se manda por mensaje de texto se puede interpretar de acuerdo a la energía que tiene la persona.
Y si la persona está molesta, puede interpretar un hola, ¿cómo estás? Como si fuese una declaración de guerra. Lo importante es que la misma carta la aclara la misma carta, pero ya ha solucionado el problema. Y esto me indica de que tú tienes el poder en las manos de evitar este conflicto, de evitar estas situaciones. O si existe algún tipo de conflicto, pues logras aclararlo. Qué bueno. Vamos a ver qué mensaje hay para la casa 4, donde te voy a hablar acerca de la familia. Aquí está. Tienes la carta del 9 de bastos en la familia. Y esa energía es una energía en la cual te indica de que parece que hay algo de delicadeza en la familia. Y eso podría tener que ver con la comunicación. Hay ciertas energías como de sensibilidad, es lo que me está marcando en estos instantes mis guías, los mensajes que estoy recibiendo para ti. Hay cierta sensibilidad con la familia, hay algunos temas tal vez que son muy delicados, podría ser la salud de algún familiar. Pero podría haber esta situación con la comunicación en donde la familia y el tema de salud, de comunicación, de cómo se llevan todos en la familia, podría ser un tema particular e importante durante el mes de octubre para tratar de buscar soluciones, para poder tratar de que todo el mundo pueda coexistir en la familia de una manera tranquila, de una manera feliz. Déjame sacar una carta más para esta carta del 9 de bastos, que sí representa el final de una batalla, pero una batalla en donde la persona está herida. Podría ser un familiar que necesite de tu ayuda, que necesite de tu apoyo, que quiera contar contigo. Mira, tiene la carta del 10 de copas. Para ti, Aries, es un mes donde la familia parece que va a jugar un papel muy importante en ti, y alguien de tu familia con esta carta del 10 de copas también va a estar necesitando de tu apoyo, de tu ayuda, de tu consejo. Y yo veo que tú vas a dar la cara por esta persona, vas a brindarle ese apoyo. Lo bueno de todo esto es que no importa los conflictos que puedan existir, si se generan desde la comunicación que existe en la familia o conflictos que puedan tener entre hermanos, me están diciendo acá mis guías, el resultado va a ser positivo. Pero recordar que hay una etapa aquí de dificultad que va a ser superada. Un mensaje para los que estén solteros en la casa 5. Tienes la carta del 3 de copas en la casa número 5, una carta que te habla acerca de celebraciones, triunfos, éxitos, alegría para la pareja, para los que están solteros. ¿Pero por qué dije pareja? Interesante, porque si vas a estar celebrando solteros, esto puede ser dos cosas. O unos de ustedes durante el mes de octubre podrían estar conociendo a alguien que verdaderamente hace que tu corazón lata, y por eso mis guías colocaron la palabra pareja dentro de lo que estaba pensando y dije. Y para otros esto podría ser esa energía de un mes bastante activo para ti. Un mes donde vas a estar saliendo, conociendo gente, compartiendo, y esto es lo que podría llevarte a conocer a alguien que te va a brindar esa alegría y esa felicidad, con quien podrías llegar a tener una relación. Recuerda, casa 5, los solteros. Y por lo que estoy viendo aquí, se avecina una relación para algunos de ustedes, o conocer por lo menos a alguien con quien vas a divertirte, con quien vas a pasar un buen rato, alguien con quien puedes tener alegrías y sacar buenos recuerdos, me están colocando en la mente mis guías. Hay un picnic, me acaban de colocar en la mente mis guías un picnic. Ese picnic puede ser con tus amigos, con una persona que estás conociendo, o podría ser un picnic tal vez con la familia, quiere hacer una barbacoa. Y está marcando como algo importante. Aquí hay mucha familia en las cartas que estoy viendo aquí, 10 de oros, 10 de copas. Mucha gente con esta carta de los 5 que salieron aquí en la comunicación, que si lo sumas te da el 10. Sería 10 de bastos, que pues es el mensaje para Aries este mes, la familia unida, la familia conectada. Hay algo importante con la familia, una reunión, un aniversario, una fiesta, un picnic fue lo que pusieron en mi mente, pero recuerda que eso hay que adaptarlo. El fondo es lo importante para cada uno de ustedes. Vamos a ver la salud en casa 6, tu salud. Wow. Y quiero que sepas que durante la meditación, antes de iniciar esta lectura, también salió la carta del 3 de espadas y cayó justamente en esta posición, en la posición de la salud. Mira, esto podría estar indicando de que aquí hay una energía con esta carta de la reina de espadas,
y este 3 de espadas acá, donde tu salud podría estar presentando algún tipo de recuperación o de sanación, especialmente si estabas teniendo algún tipo de problemas con respecto a sangre, puede ser como diabetes, tal vez azúcar en la sangre. Podría estar hablando acerca de alguna situación particular que tú tengas que requiera o necesite transfusiones de sangre. Pero aquí esto me está indicando acerca de una sanación. Voy a sacar una carta más. Una recuperación. Esto puedes ser tú, como podría ser una persona cercana a ti también. Y mis guías tengo que serte sincero, para algunos de ustedes aquí me están diciendo de que hay una operación. Y esto puede ser algo que ya está planeado, ya está agendado para ti. Ya sabes que viene una operación y solamente te lo están confirmando. Si tú estás bien, por favor, es importante de que no te estreses por esta situación. Toma solamente lo que resuena contigo. Esto podría ser mensajes para otra persona. Recuerda que son lecturas generales. Y mira, tienes la carta del Sota de Copas. Me acaban de decir mis guías que con esta carta de que podría para algunos de ustedes tener que ver con algún tipo de operación referente a... Me colocaron la imagen como de la garganta. Glándulas, gargantas, algo por allí que tal vez necesiten hacer ese procedimiento, ese proceso, pero todo va a salir bien, va a haber recuperación aquí. Y si hay una persona también en cama en tu familia que no eres tú, esa persona va a estar mostrando recuperación bastante pronto. Casa número 7, la casa de la emperatriz, donde te voy a estar hablando un mensaje para los que están en pareja. Con esta carta aquí, los que están en pareja, me marca una energía en donde podrían estar teniendo noticias de embarazo durante este mes de octubre, con esta carta de la emperatriz que se encuentra aquí. Así que la pareja, algo que han estado esperando, algo que han estado deseando manifestar desde hace mucho tiempo, va a estarse manifestando, particularmente si han estado a la espera de poder concebir. Durante el mes de octubre pueden ya estar dando a luz, o durante el mes de octubre pueden tener la noticia de que pues en la pareja hay embarazo. Casa número 8, la vida íntima. A ver cómo marca tu vida íntima. La carta del Sota de Espadas. Wow, marca una vida íntima. Con esta carta tengo que decirte, para algunos, para algunas, algo activa. También una sensación, una energía aquí donde ha tenido que tú o una persona cercana a ti defender su punto de vista con respecto a la vida íntima y qué es lo que le gusta, como expresarlo, explicarlo bien, dejarlo claro. Qué es lo que le gusta en la vida íntima, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere obtener. Alguien que no tiene temor de expresar lo que verdaderamente quiere en la intimidad. Y para algunos se ve una vida íntima bastante activa durante el mes de octubre, ya sea con tu pareja o si estás soltero o soltera, pues con personas que podrías estar conociendo. Simplemente recuerden siempre cuidarse. Y con respecto a lo de la salud, recuerda también asistir a tu médico, ¿eh? Que tu médico de cabecera, el doctor idóneo, sea quien te dé los diagnósticos y tratamientos necesarios si estás pasando por alguna situación de salud. Déjame tus likes, tus deditos para arriba si estás disfrutando de esta lectura. Recuerda mirarla hasta el final porque estoy seguro que puedes llevarte algo positivo. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Vamos a ver la casa número 9. ¡Wow! En la casa número 9, acerca de viajes, conexiones con otras culturas, otros países, tienes la carta del 5 de espadas. Y esta energía te habla de una energía en donde algunos de ustedes podrían estar ganándose una beca, ganándose un reconocimiento. Sales vencedor, particularmente de algo que tiene que ver con aplicaciones a becas, aplicaciones a estudios. Esto podría también estarle hablando a algunos de ustedes que estarían realizando algún tipo de viaje o te vas a estar ganando algo, es lo que me llega a mí. Y es algo para viajar, puedes ganando un descuento en un boleto de avión, puedes estarte ganando un descuento en un restaurante, en un hotel. Pero me está dando esa energía fuertemente de que tú sales seleccionado, que tú sales ganador de algo, una lotería de visas. Hay algo acá que te ganas durante el mes de octubre. Y qué bien. Y tiene que ver con
el extranjero, con otras culturas. Igualmente puede ser algo como si te ganas para comer en un restaurante, puede ser como en un restaurante de una comida exótica. Hay esa energía para algunos de ustedes con esta carta acá. Vamos con la casa número 10. A ver tus deseos, tus sueños, tus anhelos. Wow, tienes la carta del 4 de espadas. Parece que para algunos de ustedes sus sueños, sus anhelos han estado colocados como en un stand-by. Así me colocaron en la mente esa palabra, en pausa. Hay cierta energía aquí donde hay que retomar los sueños, hay que retomar los anhelos, los deseos, hay que volver a tomar acción. Para algunos de ustedes puede ser esa representación de este periodo de tiempo que hemos vivido durante este año, en donde hemos tenido algún tipo de pausa o postergación en ciertas cosas de nuestras vidas. Y es esa energía diciéndote, ok, es momento de empezar a actuar durante este mes de octubre, es momento de empezar a desarrollar tus sueños, es momento de empezar a tomar acción, es momento de levantarte y perseguir esos sueños, eso que tanto anhelas, eso que tanto has estado queriendo. Vamos a ver la casa número 11, la casa de tus amigos. A ver qué mensaje hay con respecto a tus amigos para el mes de octubre. La carta del loco, wow, aquí hay nuevas amistades que van a estar llegando a tu vida durante el mes de octubre. Mira que te hablé con esta carta de los solteros en la casa 5 con el 3 de copas que conecta, está cruzada con la carta del loco. Y ahí en esta salida para los solteros van a estar conociendo definitivamente un nuevo grupo de amistades, un nuevo grupo de personas durante el mes de octubre. En la medida que se pueda dentro de tu país, puedes estarlos conociendo por medio de redes sociales, por medio de internet, por conferencias que asistas, por medio de Zoom, cómo se maneja en tu país. Pero aquí las cartas y mis guías te están indicando de que hay esa posibilidad para ampliar tu grupo de amistades, para conocer a nuevas personas con esta carta del loco, que por lo que veo te van a traer mucha alegría y mucha felicidad para ti. Particularmente si estás soltera, soltero y estás saliendo con la intención pues de conocer a alguien, no necesariamente porque estés por ahí buscando como cualquier cosa que te parezca, pero hay una mentalidad como de que pues voy a tomar acción durante este mes, pues donde voy a hacer mis sueños realidad. Y con esta carta de tus energías, donde la espera termina, si es esa espera de amor va a estar llegando a ti. Si es la espera de un bebé, si estamos hablando de esta carta cruzada, el bebé está por llegar o la noticia del bebé está por llegar. ¿Sabes? Por eso te digo que es interesante e importante que veas la lectura completa, pues yo también te hablo de los mensajes que pueden estar saliendo aquí cruzados. Y hay algo muy fuerte entre la familia, los solteros, los amigos. Hay una conexión allí muy fuerte. Podrías estar conociendo a alguien tal vez por medio de tu familia, tal vez por medio de tus amigos. Este nuevo grupo que va a estar llegando a ti, o tú formas parte de un nuevo grupo también. Vamos a ver la casa número 12, el cierre de ciclos, tu karma. ¿Qué mensaje hay aquí para ti en general? Cierre de ciclos para este mes de octubre. Tienes la carta del Caballero de Oros. Y con esa carta del Caballero de Oros, en esta posición en particular, yo veo de que tú vas a tener una oportunidad de corregir algo en el pasado, de corregir alguna situación tal vez de dificultad con tu familia, con tus amistades, con tus seres queridos, o con alguien en el pasado que tal vez pudo haberte hecho daño, alguien que se alejó. Si te lo conecto con esta carta del 5 de espadas, una situación que tú cortaste de tu vida. Hay esa posibilidad de tú querer hacer las paces o arreglar las cosas, o de esta persona de regresar y a arreglar las cosas. Mira, para algunos de ustedes, esto es un mensaje muy particular que me acaba de llegar. Esto parece, si ustedes tuvieron una relación anterior y de esa relación anterior tuvieron a un bebé, parece que la pareja con la cual tú estabas se fue y tú quedaste sola criando a tu hijo, a tu hermoso hijo, a tu hermosa hija. Parece que esa persona que se fue, que te abandonó a ti y a tu hijo, a tu hija, va a buscarte durante este mes de octubre. Y puede estar tratando de comunicarse contigo para tratar de cerrar este ciclo. Como yo siempre les indico, ustedes son libres de hacer y tomar las decisiones que es lo que más le conviene a cada uno de ustedes. Yo solamente les doy una guía de lo que viene y tú decides si quieres ese camino o si tomas otro.
Por eso te digo que ya depende completamente de ti si tú aceptas estas disculpas o si tú quieres perdonar a esa persona, y eso no quiere decir de que vas a regresar con esa persona y que van a ser y todo va a ser feliz de la vida. Tú tomas la acción y tú decides qué es lo que quieres, pero esa persona viene con la intención de ofrecer unas disculpas. Y eso va a permitir entonces cerrar un ciclo importante en tu vida. Porque si esto está saliendo es porque hay cierta energía en la cual todavía hay cierto apego allí. Y en donde se creía con estas cartas de acá que se había sanado esa herida, no se ha sanado. Se mantuvo enterrada así como debajo de una alfombra, se echó todo allí y se cubrió, pero no se sanó. Para algunos hay esa posibilidad. Para otros tal vez no tiene nada que ver con una persona con la cual tuviste una relación anteriormente y tuvieron un bebé ni nada por el estilo, pero puede ser alguien que viene del pasado, igual manera a ofrecerte las paces, a pedir perdón o a tratar de arreglar las cosas. Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando. Solamente si te fijas tengo estas cartas que usualmente son bastantes, pero solamente te voy a dar los arcángeles mayores o los arcanos mayores, si fuese del tarot. Así que vamos a ver cuál es el que te va a estar acompañando durante el mes de octubre. ¡Wow! Tienes al arcángel Aniel, que representa la carta de la luna en el tarot. Te da el número de la suerte como número 18. Puede ser el 81, puedes sumarlo y te da el número 9. Esos números puede que signifiquen algo para ti o simplemente son números divinos que te están entregando acá. Aniel es quien te va a estar protegiendo durante todo el mes, así es que te invito dentro de tus creencias, cualquiera de las que tú practiques, a que conectes con este arcángel, con esta energía, de que él va a estar a tu lado para ayudarte a aprovechar las oportunidades que vienen para ti, los nuevos planes. Te habla de esa energía también de escuchar a tu intuición, de vencer tus miedos. Y que esta situación donde puede que enfrentes a una energía del pasado, te va a ayudar a ti a sanar, cerrar esa herida y poder mirar hacia adelante y dejar finalmente ese dolor atrás. Vamos a ver en qué puedes enfocar tu energía para mantenerte siempre con la energía elevada. ¿Cuál es la tarea que te dan para este mes? No necesariamente tienes que hacerla al 100%, pero puedes investigar acerca de ella. Para subir tu energía o qué mensaje te dan durante el mes de octubre. Mira, te habla la carta del ambientalista. Dice que algunos de ustedes en este planeta Tierra son ángeles enviados para cuidar el planeta, la madre tierra, la naturaleza, que han nacido para enseñar acerca del cuidado de los animales, del ambiente. Puede que ustedes tengan algún tipo de inclinación o vocación para ello. Y también entonces te están recomendando que dentro de tus posibilidades durante el mes de octubre busques la manera de... Me colocaron en la mente, ¿sabes? Como cuando hacen actividades para limpiar las playas y recogen basura o recogen las cosas que estén por allí o sembrar árboles. Es una buena manera para que canalices energías positivas para ti durante este mes, haciendo algún tipo de trabajo de voluntario o voluntaria que tenga que ver con el medio ambiente. Es el mensaje, el consejo que te dan. Y el consejo de tus ángeles para este mes. Te sale la carta de el Creador. Conectar con Dios, conectar con el universo, meditar, orar. Concentrar tus energías en ti principalmente. Es el mensaje para ti. Y para algunos de ustedes esta carta del Creador podría tener que ver también con esa creación de ese bebé. Para otros esto podría ser también que la pareja está trabajando o está creando un nuevo proyecto que va a generarles una gran cantidad de dinero si lo hemos cruzado de esta manera para el mes de octubre. Así es que muy bien. Déjame saber qué te ha parecido esta lectura. Recuerda, martes 29 de septiembre, 8 de la noche, México y Bogotá, 9 de la noche, Miami, 10 de la noche, Buenos Aires. Un directo muy especial que estoy preparando con mucho amor para ti. Recuerda, te saluda Jota. Gracias por todo tu cariño, por todo tu amor, por dejar tus likes, tus comentarios. Déjame saber si te gusta esta lectura de las 12 casas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.